Bueno, mientras tanto, la pantallita sigue, ¿eh? Usted la Eh, puede correr con el cursor, doctor. bueno, ahí me apareció la barra de herramientas que antes no tenía. Perfecto. Bueno, primero quiero decirles que esta es una introducción al estudio de la radiología del tórax, que no pretendemos abarcar todas las consideraciones de un tórax. A mí yo me acuerdo que lo nombramos a Martela y yo le dije que quería aprender alvéolo, intersticio, y me dijo, bueno, vea 1500 placas y después hablamos. Todos los días se aprende. Realmente la placa de tórax es difícil. A veces uno no sabe con qué se encuentra. Tiene muchas ventajas porque es un estudio accesible en cualquier ámbito asistencial. Es solicitada casi por todas las especialidades. Es bastante económica. También se pueden obtener con aparatos portátiles. Tenemos la facilidad ahora de la digital. Antes eran equipos que había que dar bajo kilovoltaje, alto miliamperaje, eran placas blanco-negro, muy feas. Ahora lo que queremos son grises. Vamos a ver eso en el transcurso de la charla. Y como le decía a Fabio, pido disculpas a aquellos que este tema lo conocen con mucha facilidad. Es realmente bastante superficial, digamos. Después vamos a ir entrando en cosas más difíciles. Como objetivos, entonces, vamos a valorar la calidad de una radiografía, a reconocer las estructuras normales y las líneas del mediastino para facilitar el diagnóstico. Esos serían fundamentalmente los dos temas más importantes, ¿no? Y ahora no corre. Ahí está. Y al radiólogo, para el diagnóstico, destacar la existencia de áreas ocultas y percibir una probable lesión aplicando una sistemática de estudio. Entonces la dividimos en dos partes, generalidades, y la otra las líneas del mediastino, que es lo que queremos aprender. Los criterios de calidad, por supuesto, la inspiración profunda, la correcta posición, el centrado, la penetración fundamental, la angulación del tubo y la cobertura, que es hasta donde podemos ver, ¿no? Entonces yo lo primero que le muestro a los chicos, generalmente a los estudiantes y a los residentes, es que es una placa parecida a esta y que me digan cuáles son los contornos del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Entonces lo primero que me señalan es esto, que está muy bien, pero esto en realidad es parte de la verdad. Esta placa es mucho más linda, le digo que me señale los contornos del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, y también me señalan eso. Y eso es parte de la verdad. Vamos a ver a dónde llegamos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una deformación torácica, parece ya, porque uno lo ve así de frente y puede decir que es sifótico y muy probablemente escoliótico. Y eso que está elevado del lado derecho es por la columna, que eleva a todo el epidiafragma derecho. Pero que está oculto. La tomografía de tórax muestra cuando se ve más de un cuerpo vertebral en un corte, es porque hay una escoliosis o una sifosis. Entonces vamos a empezar a descalificar radiografías. Esto que parece una radiografía más o menos buena, tiene los omóplatos adentro. Lo primero que hay que hacer es sacar los omóplatos, mandando los codos hacia adelante o abrazando bien el buqui. Poca penetración. Hay un mito que decía que se debería ver solamente la columna en los primeros cuerpos vertebrales dorsales. Eso está mal, la columna se debe ver toda. El secreto es que los vasos se deben ver lo más brillantes posibles. Ahí está el equilibrio entre penetración y visión del parénquima pulmonar. El que llamo yo signo de la guillotina, esto es muy habitual. Me cortan
a nivel del nacimiento del tórax, cortan el cuello, donde hay un montón de estructuras muy importantes en la región de las fosas supraclaviculares. Cortar las partes blandas, como está acá, y las partes óseas. Generalmente, en la radiología digital, el técnico tiene una tendencia a agrandar los pulmones y entonces achica los contornos y agranda la imagen, pero corta las partes blandas y corta los huesos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la radiografía de tórax? Vamos a empezar con los defectos de técnica. Yo le mostré la subexposición, pero también puede haber una sobreexposición. Lógicamente que con la radiología digital, hoy en día podemos jugar con el brillo y el contraste y salvar muchas placas mal sacadas. La posición incorrecta del paciente es imposible de corregir. Hay que hacerla bien. La falta de inspiración profunda en los pícnicos, por lo menos contar 6 arcos anteriores en el medio del hemidiafragma derecho, por ejemplo. Y el corte de partes blandas y óseas al encuadrar con radiografía digital. Todas estas son limitaciones. ¿Qué tiene que hacer el radiólogo? El radiólogo tiene que presumir la existencia de imágenes. Ustedes ven ahí un hemitórax izquierdo que está señalando con una flechita una línea arciforme en el ápice, y uno puede presumir que esto corresponde a una bulla de enfisema. Pero si se fijan en el resto, este paciente tiene un nódulo, además de tener el omóplato adentro. Si miran las costillas, los arcos anteriores, la densidad, cuando llegamos al primer arco, vemos que acá hay un aumento de densidad que no está dado solo por el arco de la primera costilla, por el cruce de la clavícula y por el tercer arco posterior, sino porque hay algo más. Y ahí uno presume que puede haber un nódulo. Se le hizo una tomografía, se demuestra la bulla de enfisema y ahí estaba escondido el nódulo. Quiere decir que hay zonas ocultas. Este paciente, joven, tenía un nodulito acá abajo, podría ser una mamila, un pezón, pero detrás del corazón, acá, no sé si se ve bien, había otro nodulito. El paciente tiene un melanoma, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando uno identifica los nódulos. Generalmente el pezón o la mamila van a ver un contorno bien neto y el otro difuso. Eso nos dice que la lesión es extrapleural o pleural, pero que no es intraparenquimatosa. Eso es fundamental para lesiones nodulares cuando vemos parcialmente los nódulos. Este es un hemitórax derecho que parece bastante normal. Se ve la arteria interlobar, se ve la vena pulmonar superior y se ven estructuras vasculares. Si uno se queda con esto, puede decir que esto es normal, pero en realidad, si se fijan, aquí hay un límite neto por la cisura menor y hay un proceso infiltrativo heterogéneo que afecta al segmento anterior del lóbulo superior derecho. Es decir, que esto está oculto y el segmento anterior está acá atrás. Entonces, otra limitación serían, además de las áreas ocultas, los ilios, las clavículas, las costillas, el diafragma y el mediastino. ¿Cuándo vemos un nódulo? Y va a depender del gradiente de densidad que tenga el nódulo. Por ejemplo, en este caso, vemos bastante bien un nódulo poco denso, no es muy denso, pero que tiene una zona más densa en el centro, que es calcio. Cuando vemos esto así o totalmente calcificado, generalmente son granulomas. Hay que tener cuidado cuando vemos nodulillos calcificados dispersos,
en un paciente que tuvo un osteosarcoma, porque la metástasis de osteosarcoma se puede presentar como nodulillos calcificados. En general son granulomas, tuberculosos o por histoplasmomas, etc. La otra limitación es la resolución. Entonces, una opacidad nodular se puede detectar de acuerdo al gradiente de densidad. El calcio es fácilmente observado y debe medir por lo menos 6 milímetros para poder ser detectado. Aquí tienen una opacidad en vidrio esmerilado. Ya Felson, que fue el padre de la radiología torácica, hablaba de la opacidad en vidrio esmerilado. Pero ¿cuándo vemos una opacidad en vidrio esmerilado? Ahora que hay tanto COVID-19. Bueno, para que veamos una opacidad en vidrio esmerilado, como en este caso, se tiene que ver en una extensión, digamos, antero-posterior, donde la superficie sea amplia. Porque si solamente fuera un nodulito en vidrio esmerilado, es muy probable que no lo veamos, porque la resolución de la radiografía es insuficiente para ver un área en vidrio esmerilado pequeña. Y la otra limitación que nos queda es la limitación del radiólogo. No aplicar una sistemática de estudio, hacer una lectura incorrecta, inventar imágenes o hacer una falsa interpretación. Y la otra, que es cuando solíamos hacer gran cantidad de informes, 40, 50, 60 estudios, el cansancio en la lectura. Eso está descrito en la literatura y está aceptado. Criterios de calidad: tiene que estar bien centrada, bien inspirada, suficientemente penetrada y debemos ver partes blandas y óseas. La vamos a calificar entonces bien centrada. De acuerdo a las clavículas, la equidistancia con las apófisis espinosa está bastante bien. Después les voy a mostrar otra forma de ver que una radiografía está bien centrada. Entonces, podemos decir que está bien inspirada. Dijimos por lo menos 6 arcos costales en la línea media. Este tiene 7, está bien inspirada. Suficientemente penetrada. Bueno, esto está mal, porque no se ve la columna en toda su extensión. Se ve la columna, pero no se ven los anillos intervertebrales. Así que le ponemos una flecha para abajo. Y las partes blandas y óseas están cortadas. Así que una radiografía que parecía buena es parcialmente buena. Esta otra, que parece un tórax bueno, está bien penetrado, se ven las líneas que queremos ver, que vamos a ver más adelante, bien centrada, bien inspirada, suficientemente penetrada. Acá está el sexto arco y justo se corta en la mitad del hemidiafragma. Y las partes blandas y óseas se ven bien, pero tiene un pequeño defecto, que el técnico me colocó la D arriba de los huesos. Entonces, esto es parcialmente bueno. ¿Por qué? Aquí tenemos un tórax bueno, tiene un omóplato adentro, tiene la D que me está tapando la articulación acromioclavicular. ¿Por qué hacemos tanta insinuación sobre esto? Porque en el tercio externo de la clavícula puede haber un montón de patología. Por ejemplo, secuelas de fracturas o fracturas en el momento, lisis por metástasis, artrosis acromioclavicular, y esto que se ve en estas dos enfermedades, la erosión del tercio externo de la clavícula que se ve en la artritis reumatoidea y en el hiperparatiroidismo. Entonces un tórax bueno que no es tan bueno. Este paciente tiene un lóbulo accesorio de la vena ácidos ahí muy chiquitito, oculto. Estamos mostrando radiografías que son las que vemos todos los días, ¿no? Criterios de calidad: la fosa supraclavicular. Dijimos el signo de la billotina. Tenemos que ver la grasa supraclavicular, el cutáneo del cuello,
podemos observar la presencia de adenomegalias. Hay que adelantarse al diagnóstico del clínico. Entonces, evitar esto y mostrar parte del cuello para ver la zona que es muy rica en músculos, en estructuras vasculares, nerviosas, etc. Miren, esta placa me la mandó un jefe de sala de un hospital municipal muy importante que se sacó hace más o menos un mes. Paciente sexo masculino, 50 años con secuela pleural de tuberculosis. Yo lo conozco a este médico porque viene todos los martes al hospital, viene a traer placas y le conozco las mañas. Por eso no me tomó de sorpresa. Pero el paciente en realidad venía caminando, no tenía clínica para tener tremendas opacidades, una opacidad para iliar, la elevación de la hemidiafragma y otra opacidad para cardíaca izquierda, es decir, tenía mucha patología en ese pulmón izquierdo y el paciente estaba bien, había tenido una tuberculosis curada hacía muchos años. Este otro me lo mandaron de Concordia, un ex residente y ex jefe de residente mío, que siempre me envía casos interesantes y casos de consulta. Miren qué parecidas que son, ¿no? Bueno, este fue en el hospital municipal que saca muy buenas placas, tienen digital, pero sacaron esto. Las fotos están sacadas probablemente, me la envió por WhatsApp y probablemente sacada a través de una ventana, no sé cómo la sacó la foto. Esto viene de Concordia. Este paciente, que estaba bien, en realidad, si ustedes se fijan, la fosa supraclavicular está oculta. Yo le conocía las mañas al médico y le gustaba juntar trenzas, cabello, todas cosas que se superpone aquí, pero nunca imaginé lo que en realidad había sido. A las 48 horas que le volvió a pedir la placa, fea, ¿no? Porque la foto es fea, pero se ve la elevación del hemidiafragma, pero en realidad se ve que no tiene nada. Y si miran la fosa supraclavicular, está normal. Lo que pasó con este paciente, que tenía frío, y le sacaron una radiografía, incluida la campera y la capucha. No sé si se estarán riendo en este momento, pero eso fue hace un mes. Este otro paciente de Concordia tenía esta gran formación de densidad líquida, bien delimitada, que podía ser varias cosas: un empiema, un hemotórax, un derrame enquistado, un quiste hidatídico. En realidad lo que fue, esto no corresponde a ese paciente, fue un quiste hidatídico. Así que nosotros no hacemos diagnóstico de imagen, sino que hacemos diagnóstico por imágenes. Hay que pensar, hay que tener los datos clínicos. Nuestra escuela decía, primero mirar la placa, tratar de ver toda la patología que uno pueda ver y después pedir los antecedentes y leer la clínica. El centrado, habíamos dicho, la equidistancia de las clavículas a la apófisis espinosa. Pero si ustedes se fijan, las apófisis espinosas en el centro de la luz traqueal es una forma de observar si la placa está bien centrada, mucho más sencilla, porque a veces que no se ven bien los extremos internos de las clavículas o no se puede delimitar bien por el mango del esternón. Acá se ve muy bien las apófisis espinosas en el centro de la luz traqueal. A veces nos podemos encontrar con estas reabsorciones acá, parecen erosiones. Eso no hay que asustarse, no es patológico. Ahí hay una inserción del ligamento costoclavicular. Y muchas veces nos encontramos con esto y es normal. La penetración, lo que queremos ver son estas líneas.
Pero ¿qué problema tiene esta radiografía? Fíjense dónde están las clavículas. Me están tapando los ápices. La clavícula tiene que estar por debajo, a nivel de más o menos la tercera costilla, el tercer arco costal posterior. Por lo menos ver 3 centímetros para arriba. Vamos a ver líneas en el mediastino, las paratraqueales. Vamos a ver la línea de contacto anterior, la línea de contacto posterior y la ácido-esofágica, que es lo que va a constituir la segunda parte de la charla. También debemos ver los vasos que atraviesan el hemidiafragma, lo mismo del otro lado. Si está la cámara gástrica lo vamos a ver más fácilmente, porque no ver los vasos me puede estar indicando que aún en una placa de buena penetración, si no veo los vasos, el paciente puede tener un derrame subpulmonar que se adapta al hemidiafragma, o puede tener cualquier otra patología, un nódulo escondido en el fondo de saco. Aquí quería señalar que la penetración nos está permitiendo ver una calcificación ovoide que corresponde a la válvula mitral, calcificación de la válvula mitral. Eso se puede ver en una radiografía de tórax freque. Entonces, un corazón que parecía izquierdo, en realidad es derecho, porque la punta se levanta, la vía de salida del ventrículo izquierdo se va por debajo del hemidiafragma. Cuando el ventrículo derecho es el que crece, levanta la punta y ocupa más el espacio aéreo retroesternal. Sistemática de estudio. Bueno, partes blandas, la parte del tórax óseo, el mediastino, diafragmas y pleura y pulmones. Esto lo propone Lawrence Goodman, que es un discípulo de Benjamin Felson. Hay una cita que yo después se la voy a mostrar del libro, es una continuación del libro de Felson, Principios de Radiología Torácica, que se puede bajar de internet. Él propone, primero, mirar el abdomen superior en forma de zigzag, luego mirar los pulmones y las partes blandas, las partes óseas, en forma de zigzag, primero un lado, después el otro. Luego se puede mirar el mediastino en forma de zigzag y por último los ilios, recordando que siempre el ilio izquierdo está por encima del derecho porque el tronco de la arteria pulmonar se apoya sobre el bronquio fuente. En cambio, la rama derecha de la arteria pulmonar pasa por debajo del bronquio. Por eso, el ilio derecho está por debajo del izquierdo. Lo cierto es que para una sistemática uno puede hacerla de esta manera o puede hacerla como quiera, de afuera adentro, de adentro a afuera, de arriba para abajo, comparar un pulmón con el otro. Lo que hay que hacer es una sistemática de estudio. Y seguimos viendo radiografías. Acá se ven bien las líneas del mediastino. Tenemos que ver los contornos. Todos conocen muy bien que el contorno derecho está dado por la aurícula y la vena cava superior. En el ángulo de la tráquea con el bronquio, ahí vive la vena ácigos, pero también puede haber ganglio, también llamado ganglio de ácigos, o es el grupo 4 o láterotraqueal derecho. Del lado izquierdo vamos a ver el arco aórtico, vamos a ver el arco medio que se extiende desde el arco aórtico hasta donde cruza el bronquio fuente izquierdo. No hay que confundir el arco medio con la orejuela izquierda. El arco medio termina aquí.
es una confusión hablar de arco medio hasta acá abajo. Y este es el ventrículo izquierdo. Orejuela izquierda, acá está la aurícula, y ventrículo izquierdo. Bueno, acá tienen la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, que cuando rota en sentido antihorario, el derecho se va para allá y se eleva por encima del hemidiafragma. La orejuela izquierda, el tronco de la arteria pulmonar apoyándose en el bronquio fuente y el arco aórtico. Bueno, miramos los contornos izquierdos, normal. Miramos los contornos del lado derecho, patológico. Acá hay una opacidad que eleva al hemidiafragma, ocluye parcialmente al seno postofrénico y la arteria interlobar está muy cerca del arco de la aurícula derecha. Entonces, esto es patológico, esto es una opacidad que está borrando la silueta. Este es el signo de la silueta. Cuando dos densidades son similares, se borra el contorno. Y esto denominado signo de la silueta nos está diciendo que la aurícula es anterior, la opacidad es anterior, por lo tanto debería ser el lóbulo medio. Vamos en búsqueda de la cisura menor, que se ve en el 75% de las veces, va a depender de cómo la tome el tubo de rayos. Cuando el rayo es paralelo a la cisura, la vamos a poder ver como una línea. Si miramos el perfil, vemos que en realidad la cisura que tenía que estar acá, descendió, esta es la cisura menor, y la cisura mayor, que tendría que estar más atrás, se fue para allá. Quiere decir que el lóbulo medio perdió volumen y esto es una atelectasia total del lóbulo medio. Todos esos, ese diagnóstico se puede hacer simplemente con las dos radiografías. La cisura menor generalmente va a ir al arco venoarterial. Después lo vamos a ver bien. Generalmente del segundo al cuarto arco costal, en esa zona con una convexidad superior. Cuando hay pérdida de volumen, desciende y se pega en estampilla hacia la pleura mediastínica, que es lo que vemos aquí. Esta es la tomografía típica de una atelectasia total del lóbulo medio, con dilataciones bronquiales en su interior, y esto corresponde a la cisura menor, esto corresponde a la cisura mayor. Por lo tanto, si se fijan, el lóbulo superior llega prácticamente hasta abajo. Este es el segmento anterior, que es esto que estamos viendo acá. Este sería el corte de este estudio. Bueno, y aquí vemos que la cisura se va para arriba. Está medio convexa, pero medio retraída. Hay un infiltrado también central. Me está diciendo que hay retracción. Acá parece que hay bronquiectasias. Y se ve una línea aquí, que esta es la cisura mayor, que se ve en el 28% de las oportunidades que la podemos ver. A ver si marca. Ahí está la cisura menor. Aquí debería estar la cisura menor. Y acá está la cisura mayor con una tenue opacidad que está indicando que hay compromiso pleural. Este arco, que tenía que estar dado por la vena pulmonar y ser plano, me lo está dando la aorta ascendente y me está diciendo que la aorta es desenrollada o alargada, de acuerdo a la escuela donde estudió cada uno. Y aquí en el perfil se ve que la cisura mayor es esta, por eso la vemos aquí, debería estar a este nivel, más o menos hasta la tercera o cuarta dorsal.
Bueno, acá vemos otra opacidad grosera que está borrando la silueta del lado derecho. Correspondió a un pectus excavatum. Esto no corresponde a este paciente, pero era muy parecido. Yo lo saqué de la literatura. Le pusieron una plástica para solamente estética. Cuando hay groseros pectus excavatum con columnas dorsales rectas, puede haber soplos cardíacos. El arco venoarterial, ya lo nombramos, está dado por la arteria interlobar y por la vena pulmonar superior. Está dado por esta vena pulmonar y por la arteria interlobar. Tiene que ser cóncavo. Cuando el arco venoarterial es convexo, es patológico. Y ahí hay que buscar la cisura menor. Se puede ver en un 75% de las veces. Todo eso sería normal. Cuando ya se va más alta, ya está retraída. Si el arco venoarterial es convexo, es patológico. Ya vemos que los dos ilios son patológicos, hay aumento de densidad, aumento de tamaño, y esta convexidad está indicando patología. En este caso, el arco no está totalmente plano, hay como retracción por múltiples, como un tironeamiento, porque este paciente fue irradiado. Esto fue por una adenomegalia, pero también puede ser un tumor. Esto puede ser por retracción por radiación. Ilios grandes, densos, simétricos, un paciente sin mucha sintomatología. El izquierdo es más difícil de evaluar, pero este se ve que es lobulado, bien patológico. Se perdió el arco y bien lobulado este. Cuando vemos algo así en un paciente prácticamente sin clínica, el primer diagnóstico es sarcoidosis. Aquí tiene otro lóbulo accesorio de la vena ácigos. Este paciente vino a la guardia con disnea. Les voy a mostrar primero qué es el lóbulo accesorio de la vena ácigos. Ahí ven a la vena ácigos que normalmente tendría que estar ubicada aquí. Embriológicamente desciende por la pared interna y se va a localizar en el ángulo tráqueo-bronquial. Pero ¿qué pasó en este paciente? En vez de descender por la pared interna, desciende por el medio del pulmón y arrastra a la pleura parietal y a la pleura visceral, de manera que esta pleura tiene 2 parietales y 2 cisurales. Y puede ser muy chiquitita, como la que mostré al principio, o puede ser muy grande. Lo importante es que es un lóbulo accesorio que tiene bronquio, tiene arteria y actúa como una unidad. Nosotros lo llamamos LAVA, lóbulo accesorio de la vena ácigos. Pero este paciente venía por otra cosa, venía por disnea. Miren los ilios, parecen ilios densos y grandes. 28 años, un personal trainer, le dijeron, mira, en la placa no tenés nada, si cualquier cosa volvé, pero quédate tranquilo porque no tenés nada. Dificultad respiratoria importante. Vuelve a las 8 horas con esta radiografía con una disnea más intensa. 8 horas. Fíjense los ilios. ¿Y qué pasó? Es el mismo paciente. Acá hay una interrupción abrupta de la arteria interlobar, interrupción abrupta de la otra arteria interlobar, deja pasar algo. Esto se llama signo del nudillo. Y si hay menos vascularización, que en este caso no se ve, también es importante por el aumento de la transparencia. Esto podemos hacer diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. El ilio izquierdo es más difícil de evaluar porque se ven que son vasos y hay que estar bien atento
hay que ver las densidades que son similares, hay que ver que no hay aumento de tamaño, pero consideramos que esto es un hilio normal. Esta es una radiografía que la sacaron y la mandaron en un papel. Ese es otro error de mandar en papel, y nosotros le sacamos la foto al papel, por lo tanto empeora más todavía la calidad. Lo que sí se puede ver que hay una elevación del hemidiafragma, que tiene que estar un poquito más abajo que la del derecho. Hay una asimetría mamaria y seguramente le hicieron un vaciamiento axilar. El médico, cuando recibió esta radiografía, de otro lado, vio la elevación del hemidiafragma, vio este hilio que no era normal y le pidió una tomografía que correspondió a una gran atelectasia del lóbulo inferior. Miren las adenomegalias metastásicas de su cáncer de mama, cómo reducían la luz del bronquio del lóbulo inferior. Bueno, estamos en los 38 minutos y yo entraría en la segunda parte. Yo quisiera, Fabio, que me dijeras cómo vamos. Vamos muy bien, doctor, métale nomás. Bueno, no los quiero cansar mucho. Vamos a ver las líneas del mediastino, pero fíjense que vamos a usar como modelo otra radiografía que es descentrada de vértice. Acá, ¿qué pasó? El rayo, si está de adelante para atrás, si es antero-posterior, se la mandaron para arriba, y si es postero-anterior, de arriba para abajo, pero esto está mal. Tiene que estar a este nivel. Pero fíjense que se ven las líneas del mediastino, la de contacto anterior. Si no la ven, ahí deberían estar las clavículas. Acá está dibujado donde está la línea del mediastino, que es esta que está acá, que en condiciones normales debe ser bien vertical, como en este caso. Esto es línea de contacto anterior. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón izquierdo contacta con el pulmón derecho. Si yo no hago una penetración adecuada, no lo voy a poder ver. En este caso, ¿qué pasó? El pulmón derecho está yéndose para el lado izquierdo. Aquí tenemos el ejemplo sacado de un radiográfico y que está publicado en revista y online. Ven que es una línea que es más o menos esto que estamos acá. Es una V corta con una línea que después se va a continuar, como es anterior, por la aurícula derecha. La línea de contacto anterior se ve entre un 25 y un 57% de las veces, porque va a depender de la cantidad de grasa que separe a ambos pulmones. Dijimos que después se continúa por adelante y esto me está señalando la porción anterior. Esta otra línea que se ve acá, que me divide a la columna en dos densidades, ven esta densidad, esta zona mucho más densa y esta zona más radiolúcida, está dada por esta línea que es la pleuroácido-esofágica. Después vamos a ver bien este tema. ¿Qué le pasó a este paciente? Que es otro paciente. La línea de contacto anterior se fue para la derecha. Y fíjense cómo se ve el pulmón derecho que se pasa para el lado izquierdo y esto se llama neumonocele. Si le hacemos una radiografía de perfil, vamos a ver que aumenta el espacio aéreo retroesternal. Normalmente, el espacio aéreo retroesternal, este paciente, bueno, es una paciente con una prótesis mamaria, hagan la abstracción de la prótesis, el contacto anterior del corazón tiene que entrar 3 veces, más o menos, hasta el mango del esternón. En este caso,
Si ustedes se fijan, el contacto entra 4 o 5 veces, no sé. Está aumentado el espacio aéreo retroesternal. Y acá tienen un pulmón y acá está el otro. Esta es la línea que estamos viendo por debajo de las clavículas. Línea de contacto anterior. Este es un paciente joven con bronquiectasias. Cuando un paciente joven de 15, 16, 17 años se presenta con bronquiectasias, el primer diagnóstico que hay que descartar es el de fibrosis quística. Si se fijan un poquito más, van a ver que hay áreas más grises y áreas más radiolúcidas. Esto es por las continuas infecciones que tienen estos pacientes y hacen bronquiolitis constrictivas o bronquiolitis obliterante. Entonces, va a depender de la grasa del mediastino. Por ejemplo, en este caso, hay mucha grasa y no contactan los pulmones y no la vamos a ver la línea. Este es un cáncer de pulmón primitivo que dio múltiples metástasis en ambos pulmones. Entonces, la grasa mediastínica amplia. ¿Qué valor tiene esta línea? Cuando está interrumpida, nos puede demostrar distintas enfermedades. Por ejemplo, masas tiroideas, adenomegalias, masas tímicas, lipomatosis. Miren este paciente. Si yo tengo que dibujar aquí la línea de contacto anterior, tendría que estar por ahí. Pero aquí, ¿qué pasó? Hay una gran masa que está desplazando a la luz traqueal y la comprime. Y pasa esa masa hacia el lado contralateral. Con la tomografía computada podemos decir con más precisión hasta dónde llegaba esa gran masa, hasta la carina. Le hicimos la tomografía y vimos que tenía calcio y que además tenía áreas hipodensas. Indudablemente, esto no es más que un bocio endotorácico, masa con calcio que comprime y desplaza la luz traqueal y al callado aórtico. Además, tiene áreas hipodensas por el bocio. Esta es una paciente que no tuvimos no hace mucho tiempo. Habíamos dicho que el arco medio empezaba donde terminaba el arco aórtico y se extendía hasta el bronquio fuente izquierdo. Esto se llama línea aortopulmonar. No los quiero llenar de líneas, pero esta es muy importante también. Pero si se fijan, acá hay un bulging, una masa que sobresale, que me tapa la orejuela y se extiende hasta el ventrículo izquierdo, pero que no nace de la orejuela, nace por encima de la orejuela. Le hacemos un perfil y vemos que está localizada adelante. Esto correspondió a un timoma. Vemos que está bien encapsulado, que realza en forma heterogénea y que tenía alguna pequeña calcificación, pero que no es lo común. Miren este otro paciente. Hay una saliente acá muy importante, parecida a la anterior, pero en realidad me está elevando al bronquio fuente izquierdo. Esto se llama el signo de la bailarina. Es bastante romántico, ¿no? Está elevado el bronquio fuente izquierdo y no nace por encima del bronquio, sino que nace por debajo del bronquio. Por lo tanto, tengo que pensar que esto es la orejuela izquierda. Esta era la paciente anterior y esto es esta otra paciente. ¿A qué correspondía esto? A una gran aurícula izquierda que sobrepasaba
no solo abombaba la orejuela, sino que sobrepasaba el lado derecho. Y esto ocurría por una enfermedad mitral severa con aumento de la aurícula izquierda, comprime y eleva el bronquio fuente izquierdo y además abulta a la orejuela que está entre el tronco de la arteria pulmonar y el arco ventricular izquierdo. Y del otro lado se extiende por fuera del arco auricular derecho. Esta está sacada de este trabajo, pero me gusta mostrarlo por el signo de la silueta. Dijimos que cuando dos densidades similares se ponen en contacto, se borra el contorno. Nosotros vemos el arco aórtico, la aorta descendente, la podemos ver bien, que no está borrada, por lo tanto, como la aorta descendente es posterior, podemos decir que la masa no es posterior. Y acá está señalando el ilio, el arco venoarterial. Como no borra el ilio, también podemos decir que no está en el medio. Esto está desde el medio para adelante, con seguridad. Y esta es la gran formación que puede corresponder a múltiples causas. Yo no recuerdo a qué correspondía en este caso. Bueno, pero ustedes conocen muy bien las 4T, ¿no? Tiroides, teratoma, timoma y terrible linfoma. En lugar de teratoma, preferimos decir tumor de células germinales porque abarca un amplio espectro. Bueno, acá estaba la línea de contacto anterior, ahora vamos a ver la línea de contacto posterior. Esta normalmente está por encima de la clavícula y nace más o menos a nivel de la quinta vértebra dorsal. Esta está bien sacada y ahí se ve muy bien la línea de contacto posterior por encima de las clavículas. Ahí está dibujada para que la vean mejor si no se ve bien. La línea de contacto posterior se ve en un 32% y también va a depender de la grasa y de un elemento que está viviendo ahí, que es el esófago. Las anormalidades posteriores van a ser masas del esófago, enfermedades aórticas, tumores neurogénicos. Ahí fíjense que bien se ve la línea de contacto posterior. Y esto es por encima de las clavículas, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Depende de la cantidad de grasa. En este caso se ve muy bien. En este caso está el esófago. Y no se va a ver como una línea, sino como una banda. Se ven sutiles opacidades en vidrio esmerilado por una neumonía eosinofílica crónica. Y en este caso vemos una opacidad que supera la clavícula. Se dice que cuando la opacidad llega hasta la clavícula es anterior, porque la clavícula está a este nivel y lo anterior termina antes. Lo posterior es más apical, es más superior. Entonces, cuando vemos una línea o una opacidad por encima de las clavículas, pensamos en el signo cérvico-torácico que denomina también Felson. Esto es posterior y está ubicado acá. Ahí hay una flechita, ahí está localizado y ahí está localizado. Correspondió a un tumor de tipo neurogénico que invadía el neuroforamen. Se le hizo la resonancia y realzó francamente con el gadolilio en forma heterogénea y correspondió a un schwannoma maligno. Bueno, línea de contacto anterior, línea de contacto posterior. La línea de contacto posterior
viene hacia la ácigos y de ahí habíamos dicho que había otra línea que era la pleuroácigo-esofágica, que me divide a la columna en dos densidades. Una mucho más radiolúcida y la otra mucho más densa. ¿Y por qué es eso? Eso está dado por el receso pleuroácigo-esofágico. Este receso llega hasta la mitad de la columna y hace que se vea el pulmón. Ven que es cóncavo. Este receso siempre tiene que ser cóncavo. ¿Qué valor tiene la línea pleuroácigo-esofágica? Que cuando hay un abombamiento de la misma o una interrupción, es patológica. Recuerden que tiene que ser cóncavo. Y cuando es convexo, como en este caso, ahí señala la flecha, este es un paciente que tiene, esto es muy característico, múltiples nodulillos de distribución perilinfática aleatoria, perivascular, subpleural. Ya muchos de ustedes están haciendo el diagnóstico, hacen el signo de la perla enhebrada, mire que bien se ve acá, nodulitos subpleurales y subcisurales. Esto es una sarcoidosis con adenomegalia. Por eso se perdió en este caso la concavidad. Miremos este paciente. Vemos la línea pleuroácigo-esofágica y se interrumpe. Se va hacia la derecha. Si tenemos una buena radiografía, vamos a ver el arco ventricular, pero aquí vemos otro arco. Y si unimos las dos cosas, esto con esto, acá hay una masa. Y esta masa está en el receso ácido-esofágico, puede corresponder al esófago, puede ser adenomegalias, puede ser un tumor o puede ser simplemente una hernia hiatal. Y en este caso correspondió a una hernia hiatal. Línea pleuroácido-esofágica desplazada. Y este es al revés. Vemos la línea pleuroácido-esofágica ahí y se interrumpe acá. Y si miramos para arriba, vemos un doble arco, vemos aquí la aurícula derecha, vemos parte de la vena cava superior y vemos esta gran opacidad subcarinal por debajo de ambos bronquiofuentes. Cuando vemos masas o opacidades que se localizan a este nivel, el primer diagnóstico que hacemos es un quiste broncogénico. Recuerden la primera radiografía que les mostré. Si el paciente tiene la mala suerte de que le hagan una placa con poca penetración, todo esto que les vine mostrando no lo van a ver. Nos quedan muy pocas líneas. La paratraqueal derecha, que se ve en el 95% de las veces, la paratraqueal izquierda, que llega hasta el arco aórtico, y las paravertebrales, también muy importantes para tumores de mediastino posterior. La línea paratraqueal derecha debe medir siempre menos de 3 milímetros. ¿Y quién es que la forma? Bueno, acá le pusimos un ejemplo con una gran bulla, un paciente muy enfisematoso, pero podría haber sido parénquima sano, y la línea está formada por la luz que me da la tráquea y la luz que me da el parénquima. La línea densa por la pared de la tráquea, que a este nivel lateral tiene cartílago en forma de herradura con la zona posterior unidos por una membrana, por músculo
por la mucosa y adventicia. Acá atrás no hay cartílago. Bueno, cuando se engrosa esta línea, como en este caso, fíjense, mide más de 1 centímetro, hay que pensar, en los chicos generalmente corresponde a adenomegalias y puede corresponder a tuberculosis, primer diagnóstico, pero pueden ser adenomegalias por otra causa. Este tenía grandes adenomegalias y tenía un gran compromiso de la vena cava superior por una gran compresión. Entonces, línea de contacto posterior, línea de contacto anterior, para traqueal derecha, para traqueal izquierda, pleuroácido esofágica, paravertebrales. Disculpen que repito tanto, pero así quedan las cosas. ¿Cuáles son las zonas ocultas entonces? Hay un 33% del pulmón derecho que está oculto. Si se fijan por debajo del pulmón, debajo del diafragma, le había dicho que se tenían que ver los vasos. El fondo del saco posterior está oculto. Ahí puede haber un nódulo. Fíjense este caso, del lado izquierdo. Elevación del hemodiafragma. Probablemente el nódulo tiene que estar acá, porque esta es la mama, pero no se ve. Tiene que estar más penetrada la placa. Por suerte tenía perfil y de ahí se pidió la tomografía. Esta tomografía corresponde a este paciente. Entonces, la zona oculta del lado izquierdo es prácticamente la misma que la del lado derecho, salvo en el lóbulo superior. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, a nivel del callado, vamos a perder esta zona de pulmón. Si hacemos un corte a nivel de la carina, vamos a perder esta zona de pulmón, y si hacemos en los fondos de sacos, estas zonas de pulmón. Entonces, para terminar, la radiografía de tórax debe tener una penetración adecuada, se deben evitar los defectos técnicos, utilizar una sistemática en el estudio, evaluar correctamente los contornos y reconocer las líneas a través del mediastino. Después de todo esto, espero que no hayan quedado así, porque como no los veo, algunos se debe haber dormido. Fueron exactamente 1 hora y 9 segundos. Estas son las citas. Les recomiendo, si pueden bajar de Google Felson, se llama Principios de Radiología Torácica, entren al Rincón Médico y por ahí tienen suerte de bajar todo el libro gratuitamente. Es de Lawrence Goodman completando a los principios de Benjamin Felson, que debe conocer muy bien nuestro representante de hoy y que nos ha invitado y que ni agradecí. Así que yo agradezco mucho la invitación y haberle podido transmitir a ustedes esto que, bueno, para mí es muy importante. Creo que lo deben conocer, lo deben saber. Aquí hay otras citas, perdón, que son para aquel que le gusta el tórax, como a Marcos, Naidi, Ceroini, Fraser, Paré, este es un libro de, ahora hay compendios de pero comenzó con varios tomos. La radiología torácica de Reed, algunos son viejos, pero la radiografía no cambió mucho, la radiografía de tórax no cambió mucho. Sí, lo que es tomografía computada. Bueno, muchas gracias y espero alguna pregunta si me quieren hacer. A ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, doctor, muchas gracias a usted por la molestia. Quiero decirle que de los
participantes, no sé si mencioné al principio, más del 50% de los asistentes son residentes y hay un porcentaje adicional de estudiantes de medicina, o sea que han estado seguramente ávidos con los nuevos conocimientos, ¿no? Adquiriendo nuevos conocimientos. Y siempre para los que somos unos un poquito más grandes, repasar nos viene muy bien también. Yo le voy a pedir si usted puede dejar de compartir la pantalla un segundo. Sí. Lo que no veo, la herramienta, ahí apareció. Doctor, le quería consultar, ¿la primera radiografía que mostró tenía una agenesia pericárdica? La primera de todas. La primera radiografía, Había una primera que tenía como un espacio de pulmón entre la aorta y la pulmonar, parecía. Y no se veía el borde derecho del corazón del otro lado de la columna. no era, yo te puedo asegurar que no era seguro. No me acuerdo ahora a cuál te referís, no era seguro. Yo tengo una agenesia que te la voy a mostrar si llego a dar alguna otra charla, con mucho gusto. No sé cuál es la que decís, pero la podemos ver para la primera radiografía. Me pareció que fue la primera. Esta de... No, porque esa se ve el borde cardíaco, entonces no era esta. A ver, una un poquito más abajo. Esa de ahí. Esa de ahí que no se ve el borde derecho y que se ve como una muesca entre la aorta y la pulmonar. Esto entre el bronquio, este es el bronquio fuente izquierdo. Claro, digo, el arco medio, que sería... El arco medio es este. Eso. Ahí, entre la aorta y el arco medio, yo veía como una muesca del pulmón que se mete y le veía bastante mucho el diafragma izquierdo. Entonces me pareció que podía ser. Y justo también está un poquito del lado izquierdo del corazón. Sí, los signos, está bien lo que decís vos, ese no tenía seguro. Los signos son, el corazón se cae, como no tiene pericardio, el pericardio actúa, además de permitir la sístole y la diástole, con un poquitito de líquido para, igual que las cisuras, permitir que se haga la contracción. El corazón está adherido a la pared anterior. En este caso, al no tener pericardio, se cae y se viene por acá abajo, arrastra al bronquio fuente izquierdo y se ve una línea también de gas aquí abajo a nivel por encima del diafragma. Son los cuatro, por lo menos los cuatro signos que hay que mirar en la agenesia de pericardio. Bueno, lo mandamos. Pero está bien que haya llamado la atención. Bueno, ahí está, doctor. Quédese un minuto ahí. Muy bien. Gracias nuevamente. Nos vamos a ir despidiendo y lo comprometemos para más adelante la continuación, doctor, la parte 2. Bueno, como no, cuando quiera. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por haber participado. Entonces, damos por finalizado este encuentro, que fue muy exitoso, teniendo en cuenta que estamos muy lejos de Buenos Aires, del país central, en una provincia que por suerte tiene poco COVID-19. La verdad que nosotros tenemos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación.